Si ustedes quieren, vamos a hacerlo, a ver si tienen algún inconveniente, yo los espero. ¿Parece? Vamos haciéndolo, a ver, me va contando. Profe, qué pena, ¿me permite ver el código nuevamente? Sí, te lo mandé al WhatsApp. Ah, vale, gracias. Dale, míralo y me cuentas. Uy, bueno, se fue y volvió se bajó la luz. A veces cuando se baja la luz, es que está tronando por acá. A veces cuando se baja la luz, mm, pues se va el internet. Pero entonces cuando se va el internet, yo entro con el celular. El primero que pueda me dice. Listo, profe. ¿Pudiste? Sí, Bien, te felicito. bueno. Listo, profe. Perfecto, muchachos, perfecto, muy bien. ¿Aló, qué decía? ¿Cómo vamos? Hola. Bien, bien, ¿cómo vamos? Bien, gracias. ¿Ya pudieron todos? Profe, ¿eso para qué es? Disculpe. Ese es para subir las tareas que ponemos y también de pronto para ayudarles alguna cosita ahí. No es para nada más. Entonces, ahí son casilleros donde ustedes suben las tareas. Ah, listo, qué pena, profe, es que no tengo mi computadora a la mano y estoy desde el celular. No te preocupes.
¿Me van contando, muchachos? Creo que todos ya están, sí. ¿Y Cristian, pudiste? Sí, señor. Ok, perfecto. Bien. Esteban, Darly, David, Jonah, Gina, Felipe, Vanessa, Natalia, Profe. ¿pudieron? Yo sí, profe. Perfecto. Ok. Qué pena, le escucho entrecortado porque está lloviendo. No sé si será el wifi. Vamos a ver la... Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Pongamos aquí test de velocidad. Y aquí podemos observar. Vamos a ver la velocidad mía. No, esa velocidad estaba muy buena hoy. Está en 60 y eso que estoy convirtiendo la otra clase. En 60 es muy bueno. Estoy haciendo esta conversión de acá. Que la otra clase que tuve hace un ratito. Bueno, entonces estamos por aquí. Vamos a buscar nuestra clase. Un segundito que me están llamando de la facultad, un segundo. Segundo, muchachos. Un segundo, muchachos. Dale un segundito que me están pidiendo aquí una cosa de la facultad. Un segundo.
Listo. Muchas gracias por esperar. Vamos entonces grupo 2, que somos nosotros. Y arrancamos y quiero empezar, ya que estamos todos, pues empezar a contarles muchas cosas interesantes para que todos aprendamos. Muy bien. Entonces, ¿de qué habíamos hablado en la clase pasada? Bueno, algunas cosas generales, ¿cierto? Unas cosas muy generales, como por ejemplo, pues el nombre mío, mis estudios, qué eran los riesgos profesionales, y habíamos dicho que eran así los accidentes y las enfermedades. También habíamos dicho que yo siempre preguntaba a los que teníamos las cámaras apagadas. Entonces, Cristian, David, Darling, ¿qué son los riesgos profesionales, muchachos? ¿Qué son los riesgos profesionales, Jonah, Gina, Darle y Felipe? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son, muchachos? Pregunto a David, a Felipe, a Gina. Yo, David, ¿qué son los riesgos Hola, profesionales? profe. Pues son a lo que se exponen los trabajadores habitualmente en sus jornadas laborales. Sí, y puede catalogarse en esto o en esto. ¿En qué? Cuando se materializa un riesgo profesional, ¿qué puede derivarse de eso? Pues puede ser trabajo por una mala eh, ejecución de su trabajo o por también el pasión en la empresa o en la entidad donde se esté desarrollando. Eso. Bueno, pueden haber bastantes factores, pero entonces creo que esos son uno de los que más ocurren frecuentemente. Ajá, y puede materializarse o en accidentes de trabajo o en enfermedades laborales. Esos son los riesgos profesionales, simplemente accidentes y enfermedades. Lo dijiste en otras palabras, muy bien. Continuamos entonces hablando acerca de algunas cosas interesantes. Bueno, aquí yo estaba con la clase pasada hablando, ay, ¿qué pasó? No. ¿Se fue el internet? No, se ha ido. Muy bien, aquí estamos. Compartir pantalla. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los riesgos profesionales, que son los accidentes o las enfermedades. Muy bien. Ujú. Vamos entonces a contar un poco de historia. eh, pues todo lo relacionado brevemente con la seguridad industrial. Vamos a ver entonces de historia. Historia. Muchos hitos, por decirlo de alguna forma, eh, o muchas épocas o muchos hitos, ¿sí? Arranca con las pirámides de Egipto. Y arranca con las pirámides de Egipto justamente porque son uno de los grandes íconos que se tienen uno de los grandes íconos que se tienen con el desarrollo de la humanidad. Entonces, esas pirámides de Egipto marcan una época que se llama época antigua. Iniciamos entonces hablando de la época antigua. Antigua. Arrancamos hablando entonces de la época antigua y decimos de la época antigua. Decimos de la época antigua que inicia en el año 2500 antes de Cristo y finaliza en el año 1733 después de Cristo con la revolución industrial. Y decíamos también
que esta época antigua tenía como hito, por decirlo de alguna forma, tenía como hito las pirámides de Egipto. Y cuéntenme, muchachos, ¿qué accidentes y qué enfermedades creen ustedes que había con las pirámides de Egipto? Lumbagos, profe. Sí, sí, claro, imagínate. Y eso íbamos a llamarlo como enfermedades osteomusculares. Hernias también puede ser. Sí. Ajá. Osteomusculares, hernias. ¿Hernias con H? Sí, ¿no? Sí. Hernias, fracturas, golpes, luxaciones, caídas, caídas y muerte, claro. Entonces ahí tenemos pues, las enfermedades osteomusculares, tenemos los accidentes. Entonces, este tipo de riesgos profesionales, si me pudieran llamar de esa forma, estaban enmarcados dentro de esa época antigua. Y pasan casi 4000 años, desde el año 2500 hasta el año 1733, donde nace una nueva época que se va a llamar la época de la Revolución Industrial. Vamos a llamar esta época de la Revolución Industrial. Y esa época de la Revolución Industrial viene del año 1733. A 1850. En esa época de la Revolución Industrial, entonces ahí ya se materializan otro tipo de peligros, otro tipo de riesgos, como muy diferentes a los anteriores, porque aquí ya operan entonces las máquinas, las calderas, las herramientas, los metales, los piñones, las explosiones, los incendios, y de esa forma podemos nosotros decir que se amplía ese abanico de enfermedades y de accidentes y viene a haber una gran cantidad de pérdidas humanas y pérdidas económicas para el empleador, y el empleado también va a sufrir una gran cantidad de, digamos que de daños, porque en esa época la persona se moría y la reemplazaban por otra, o la persona se accidentaba y no le pagaban su tiempo de incapacidad. De esa manera entonces podemos decir que el trabajador, el empleado siempre era, digamos que una víctima de ese encadenamiento empresarial. Si sufría un accidente, no respondía el empleador, porque casi siempre le echaban la culpa al empleado. Y así hubiera sido enteramente la culpa del empleado, pues no había una legislación que pudiera cobijar o apoyar al empleado. Época de la Revolución Industrial.
Luego viene otra época bien interesante, que es la época de los científicos. Esa época de los científicos está enmarcada por Taylor, digamos que científicos. Y esa época de los científicos nace en 1850 hasta 1945. Época de los científicos, donde justamente dice Taylor y otros científicos que tienen que cuidar al ser humano porque se causan daños a la sociedad y daños económicos al empleador y por ende al país. Y que para que el país o para que la nación fuera cada vez más fuerte, o sea, estamos hablando de Inglaterra, que fue en esa época la revolución industrial, que para que fuera mucho más fuerte económicamente había que cuidar al empleado y también el empleado estaba sufriendo un daño social con sus accidentes y con sus enfermedades de carácter laboral. Y se empieza a ver los primeros pininos para el tema de la Organización Internacional del Trabajo, que empieza a agrupar las naciones y empieza a haber unas legislaciones sobre el tema. Luego del año 1945, con la Segunda Guerra Mundial, viene por último la época moderna. Esa época moderna pues viene desde el año 1945 hasta la época nuestra. Y tenemos pues ya mucha legislación sobre el tema y esa legislación es la que efectivamente va a mantener al empleado y al empleador con unas normas, con unas leyes, con unos parámetros para jugar adecuadamente todo lo que tenga que ver con los accidentes y las enfermedades, conocimientos básicamente. Vienen entonces diferentes normas para Colombia, como por ejemplo la Ley 100 del año 1993, donde nos va a hablar de un sistema de seguridad social. Sistema de seguridad social, perfecto. Un segundito que se... Perfecto. Sistema de seguridad social. Ese sistema de seguridad social tiene la característica de tener tres bases fundamentales. Y entonces tiene tres pilares donde se apoya una gran cantidad de legislación en salud, en pensión y en riesgos. Vamos a llamar al primero Sistema General de Salud. Sistema de Seguridad Social en Salud.
Sistema General de Fondos de Pensiones. Y este otro sistema de riesgos profesionales. Entonces hablamos de salud, hablamos de pensión y hablamos de riesgos. En salud tenemos básicamente la EPS, la IPS, donde la EPS pues, es la entidad promotora de servicios de salud, la ARS es la administradora de riesgos subsidiados, y por otro lado tenemos la IPS, que es la institución prestadora de servicios de salud. Por acá, por el otro lado, cuando hacemos referencia a fondos de pensiones, vamos a hablar de los fondos privados y de los fondos de la nación, fondos públicos y fondos privados. Les decimos que Colpensiones es fondo público y Porvenir, por ejemplo, es un fondo privado. Entonces hablamos de fondos públicos. Hablamos de fondos privados. Profe, usted que sabe del tema, ¿dónde tiene sus pensiones? Colpensiones. Mm, Imagínate. Entonces te voy a contar una historia. Entonces resulta que cuando yo iba a cumplir 52 años, pues le dije a mi esposa, le dije, ve, ya casi cumplo 52 años. Pero eso pasó una semana antes de que cumpliera 52 años. Y entonces me dijo, y ya te pasaste, hace 6 meses te dije que te pasaras a Colpensiones, ¿no? Apenas me dijo eso, me pasó un frío por todo el cuerpo. Y, y dije, no, yo no me he pasado. Me dijo, tienes una semana para hacerlo porque si no, te quedas sin porvenir. Bueno, corrí, hice de todo y pude hacerlo. Pude hacer el traslado de un fondo a otro. Entonces resulta que el fondo Colpensiones se llama Fondo de Prima Media. Prima Media hace referencia, voy a explicar. ¿Cómo así, profe? ¿Dentro de Convenciones hay diferentes fondos? No, no, entonces teníamos, yo estaba antes de Porvenir y me pasé a Colpensiones. Entonces, mira, en Colpensiones se llama Fondo de Prima Media. Y Porvenir y los privados es un ahorro pensional. Entonces, en Porvenir es un ahorro, tú estás ahorrando.
Entonces, si estás en porvenir durante 1.300 semanas, que es para las semanas con las que se pensionan las personas, que son 25 años, entonces en porvenir vas a tener un dinero, lo puedes sacar, supongamos 150 millones de pesos. Mientras que por ese mismo 1.300 semanas, acá en Colpensiones, tú vas a tener una pensión que es Vas equivalente, con edad, ¿no? sí, al 63% del promedio de los últimos 10 años. Y es lo que tú dices. Se requieren dos aspectos, dos cosas. Lo que tú acabas de decir, edad, tienes que cumplir dos cosas para poder acceder a una pensión. La edad y las semanas cotizadas. Cambia si es hombre o si es mujer. Y ahora me preguntan por qué. Mira, si es hombre, el hombre se pensiona a los 62 años. La mujer a los 57 años, o sea, 5 años menos que el hombre. Eso es por el promedio de vida, ¿no es? Tienen que ver muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ese promedio de vida ha subido en Colombia y antes era como 65 años y ahora es 75 años. Entonces, si el pensionado dura muchos años más, pues no le conviene el fondo de pensiones, ¿cierto? Entonces, por eso es que quieren subir, entre otras cosas, la edad. Por eso y también porque no hay dinero. Porque es una pirámide. Muchos cotizan aquí para que los de acá arriba pues ganen lo de esa cotización. Cuando se mueren los de acá arriba, entonces pues siguen subiendo los otros. Entonces esa es la razón de ser efectivamente de las pensiones. Como acabas de decir, se requieren dos cosas: edad y semanas cotizadas. Las semanas cotizadas son las correspondientes a 25 años, que es igual a 1.300 semanas. ¿Cómo funciona? Colpensiones, por ejemplo. Colpensiones funciona de la siguiente forma. Ellos cogen el promedio de los últimos 10 años, de los aportes. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Aquí tenemos el promedio de los últimos 10 años. Uno puede cotizar de manera independiente, o si estás trabajando con un empleador de manera dependiente. Les decimos que hay dependencia cuando hay un empleador y es independiente porque cotiza con dinero proveniente de los propios recursos de la persona, que trabaja de forma independiente pero está cotizando. ¿Qué cotiza? Salud, pensión y riesgos. ¿Cierto? Un trabajador independiente. Nuestro amigo está cotizando unos dineros. O sea, estamos hablando que el promedio de los últimos 10 años, este promedio es hoy cuando el señor cumplió 62 años. Un segundo, aquí te estaba.
cumple 62 años. Entonces, hoy está cotizando sobre 5 millones de pesos. Todos estos años también sobre 5. 5 y este sobre 3. Sobre 3, sobre 3, sobre 3 y sobre 3. Cotizó 5 años sobre 3, cotizó 5 años sobre 5. El promedio de los últimos 10 años pues va a ser 4 millones. ¿Estamos de acuerdo? Natalia. ¿Sí? Sí, ok. Entonces, mira, el promedio de los 4 millones de pesos. Ese es el promedio. Pero eso no es lo que le van a pagar. Le van a pagar el 63% de eso, de ese dinero. Más o menos como 2.500.000 pesos va a ser la pensión de esta persona. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué podemos decir ahí? Sea dependiente o independiente. Y estamos hablando entonces de colpensiones por aquí. Este ejemplo que estoy poniendo se llama colpensiones, o sea, un fondo público. Ok, colpensiones. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, nuestro amigo, bueno, pero Juan Manuel Piamba pregunta lo siguiente, ¿y qué pasa si nuestro amigo trabaja más años? Vamos a suponer que trabaja unos 4 años más. ¿Por qué? Porque, Juan Manuel, ¿cuántos años tienes? 26, profe. Listo, 26. Supongamos que desde los 30 años hasta los 62 va a trabajar y va a cotizar. O sea, hay 32 años ahí. ¿Cierto que sí? De cotización. 32 años. Decimos entonces que 25 años son el 63%. Pero Juan Manuel va a cotizar 7 años más. Por cada año se paga 1%, 1.5% adicional. O sea, estaríamos hablando de 9%. ¿De cuánto? 9.5, 10.5, ¿cierto? 7. Ajá, 10.5% más. O sea que estaría sobre 73.5% la pensión de él. ¿Preguntas hasta ahí, Gina? Esteban. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Cuando se cotiza de manera independiente, ¿se debe cumplir solo con el tiempo o la edad también? Siempre la edad y el tiempo. Entonces, por eso, eh, pues uno cotiza siempre con el mínimo, 15 años, y luego ya le sube para aumentar el promedio de la pensión a los últimos 10 años. Le sube la cotización. ¿Sí? Porque acabamos de saber que la pensión de la persona nace con el promedio de las cotizaciones de los últimos 10 años. De esta forma decimos que Colpensiones pues es mucho mejor. ¿Por qué? Porque como se llama régimen de prima media, entonces estamos cotizando para que toda la vida que nos queda efectivamente tengamos una pensión. Si se muere el cotizante, supongamos que sea una señora que se pensionó, entonces le queda la pensión al esposo. Si se muere el esposo, le queda la pensión a los hijos, menores de 18 años hasta cumplir 18 años, o si los hijos están estudiando en la universidad, siguen siendo hijos de familia, le sigue llegando la pensión hasta llegar a 25 años.
Profe, una pregunta. ¿Y si no tiene esposo ni hijos, a quién le quedaría? Al fondo de pensiones, a Colpensiones. Profe, otra pregunta. ¿Y si por decir muere antes del tiempo de terminar la cotización? Entonces, si entre 1000, si llega a 1000 semanas, entonces le pagan media pensión a los sobrevivientes. Si tienen menos de eso, le hacen devolución de los aportes a los herederos. Profe, una pregunta, ¿cuáles son las semanas totales de cotización? Para la pensión completa es 1300 semanas, que corresponde a 25 años. Para media pensión debe haber superado 1000 semanas. Pero, Profe, ¿sí? la media pensión les queda también siempre y cuando cumplan los requisitos de ser menores de 18 años y que estudien. Sí, a menos de que tenga síndrome de Down Ok. o algún tipo de discapacidad, y que fuera dependiente de la persona que murió, del pensionado. Pero esto que estamos viendo es diferente si sucede un accidente de trabajo. Si se contrata, entonces sale el señor de su casa y tiene 3 hijos, tiene una señora. Llega a la empresa y lo ponen a arreglar el techo, pero la persona se cayó y se murió. Entonces queda pensionado por ARL y le llega la pensión a los sobrevivientes y a la esposa. Así sea con un día de trabajo, ¿listo? Porque es ya una pensión por accidente. Estábamos hablando de Colpensiones, ahora vamos a hablar de Porvenir. Entonces, yo tenía un compañero, bueno, tenía porque él se murió, un compañero profesor que se murió hace 2 meses, la persona más querida del mundo. Entonces, en alguna oportunidad yo le dije a mi amigo, se llamaba Román, yo le dije, Román, eh, mira que estoy triste porque pues dentro de 10 años me voy a pensionar y yo no quiero pensionarme, o sea, yo quiero seguir siendo profesor porque a mí me fascina ser profesor. Entonces me dijo, pues estamos iguales, pero lo mío es diferente porque yo estoy en Porvenir. Yo le dije, no te puedo creer. ¿Se acuerdan que yo les conté que una semana antes de que yo cumpliera los 52 años me cambié? Entonces él no se dio cuenta de eso, sino con el paso de los años. Entonces resulta que Porvenir es un ahorro pensional. Ahorro pensional. Donde el pensionado coge el dinero, pongamos 200.000 pesos para pensión, y pues lo mete al fondo de pensiones Porvenir. Entonces, por 12 meses, tendría 2.400.000, y por 20 años, hablamos de 400 millones. Menos que administración, que yo no sé qué, que lo que quieran, eso le quitan esa plata. Me quedan 300 millones de pesos. Y 300 millones de pesos, y con eso se compra un apartamento que le generará 1.000.000 de pesos. O le dice Porvenir muy sagazmente, ¿usted con cuánto se quiere pensionar? Entonces, Esteban Lazo, Porvenir te pregunta, Esteban, ¿usted con cuánta plata se quiere pensionar? Esteban, ¿qué le contesta? No sé, 1.200.000, No, ponerle más, 1.500.000. ponerle 5 millones. ¿Cierto, Ujú. David? ¿Cuánto, David, te quieres pensionar?
Supongamos, que fuera con 5 millones. David, ¿con cuánto? Unos 10, profe. Listo. Entonces, con David, David se pensiona con 10 millones. Perfecto. Entonces, el fondo de pensión le dije, sí, con todo gusto yo le pago eso. Sí, sí, señor. Escoge los 300 millones y los divide entre 10 millones y le alcanza para 30 meses. ¿Cómo te parece? Y a los 30 meses ya no hay nada que hacer. O si no, ellos tienen una fórmula donde cogen esos 300 millones de pesos y pensaría yo que por 300 millones de pesos, por esos 300 millones que tienes ahí, en la pensión te van a pagar más o menos unos 500.000 pesos mensuales. ¿Cómo les parece? Eso no debería existir porque eso es cruel. Entonces, Profe, qué pena. dime, ¿Los 100 millones que descontó de los 400 a qué correspondían? pues imagínate que ellos cobran administración, cobran papelería, cobran de todo, y a lo largo, pero me estoy inventando la cifra, a lo largo de 20 años es muy posible que te cobren esa plata. Ah, ok, profe. Pero ellos alegan que ponen la plata a trabajar y que eso genera unos intereses que van a ir a la cuenta tuya. Es posible que sí. Pero también, como es un fondo privado, ellos están sujetos a las negociaciones y a la fluctuación de los intereses. Es posible que también se pierda plata. ¿Cómo te parece? Terrible. Entonces, esos fondos de pensiones privados, pues realmente no, pues no es garantía. Sin embargo, no todo es malo. Sin embargo, yo tengo, por ejemplo, un amigo que se llama Álvaro. Entonces, Álvaro ha trabajado solamente 10 años. Álvaro tendrá unos 65 años. Y Álvaro trabajó 10 años y cotizó 300.000 pesos por mes. Entonces, esa plata se la van a devolver a Álvaro, que son como 30 millones, ¿no? Pues, eso sucede con Porvenir. O sea, sí, pues Álvaro nunca cotizó. ¿No? Él tiene un negocio de guayas, por ejemplo. Eso pasa. Pero mi mamá, por ejemplo, entonces mi mamá estuvo cotizando toda su vida. Bueno, ¿por qué el ejemplo de mi mamá? Pues mi mamá murió hace 15 años y entonces mis hermanos estábamos hablando de la pensión de mi mamá y qué pasó con esa pensión. Decían hoy, yo le dije, yo no tengo ni idea, pero mi mamá murió a los 65 años y ella empezó a recibir su pensión, yo recuerdo, digamos 57, o sea, ella duró 7 años recibiendo pensión, entonces se murió ella, pero nosotros ya éramos mayores de 18 años, entonces ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Porque esos son los riesgos de la pensión, eso es, porque la pensión es para la persona o en su defecto, la pensión es para la persona o en su defecto es para los hijos o para el esposo, por ejemplo. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Sí, profe, otra pregunta. ¿Uno Dime. puede ¿qué? estimar el valor del aporte mensual o es fijo? O sea, de pronto para que la pensión sea más alta y eso. Cierto. Entonces, tú cuando tengas 52 años,
empiezas a pagar, a hacer aportes, hacer estos aportes, entonces supongamos con cuánto te quieres pensionar, entonces pues vamos a suponer, después de que muchachos abran las cámaras, ya abran todas las cámaras, entonces David dijo yo me quiero pensionar con 10 millones de pesos mensuales, listo, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Habíamos puesto acá el ejemplo que habíamos puesto acá el ejemplo que hoy cumplía 62 años y entonces ya se va a pensionar. Entonces, si él se quiere pensionar con 10 millones de pesos, entonces tiene que aportar lo correspondiente más o menos a 15 millones de pesos. O sea, ya les digo cómo se puede calcular eso. Eso lo podemos calcular fácilmente de la siguiente forma. 10 millones sobre 1.63. ¿Cuántos nos dará eso? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es 10 millones sobre 0.63. 10 sobre 0.63 nos da 15 millones 800. Él tiene que aportar, debe aportar sobre 15 millones 800. Para que Colpensiones me pague 10 millones de pesos, que corresponden al promedio de 15 millones 800 por 0.63, que es la tabla que tiene para 1.300 semanas, lo que le da la módica suma de 10 millones mensuales. ¿Pero cuánto tiene que aportar? Entonces venimos acá, nuevamente en nuestro cuadro. ¿Vamos bien todos? Venimos entonces a nuestro cuadro de la ley 100 del año 1993. Esa ley 100 nos viene diciendo lo siguiente. Esa ley 100 nos viene diciendo lo siguiente. Tenemos, entonces decíamos que podemos hacer los aportes de forma dependiente o de forma independiente. Vamos a hacer un ejemplo para hacer los aportes como un trabajador dependiente, donde tenemos a un empleado, vamos a suponer que tenemos a un empleado y a un empleado.
salud, pensión, y tenemos riesgos. El empleado debe pagar de su bolsillo salud y pensión. Estamos haciendo el ejemplo para un trabajador dependiente, o sea que tiene un empleador. Y el empleador debe pagar de su bolsillo debe pagar salud, pensión y riesgos, o sea, la ARL. Pregunta para Vanessa Lugo, para Juan Manuel Piamba. Vanessa Lugo, Vanessa está con el bebé. Sí, profe, dígame. Ajá. Bueno, cada uno averigüe cuánto tiene que pagar el empleado en salud, el empleado en pensión, el empleador en salud, el empleador en pensión y el empleador en riesgos. Vamos a averiguar cada uno y me van diciendo. Yo aquí estoy pendiente. Profe, el empleador en salud tiene que pagar el 8.5 o estoy viendo mal. ¿No, Chile? Ujú. Vamos entonces a escribir acá 8.5%. ¿Y cuándo nos vas a presentar el bebé? Ahorita está tomando teta. Ahora me dices. Cuando esté dormido lo haya bajado. En Ajá. pensión el 12 Ok, pensión entonces. y en riesgos ahí lo ponen como nivel 1, el 0.5%, pues como hay 5, ¿no? Niveles, ¿no? 0.522. Entonces, espérate un momentico. Dijimos 12 por acá. Pero entonces, espérate, preguntémosle a otro compañero. Preguntémosle a Gina. ¿Sabes de pronto? ¿Averiguaste? Cristian, ¿cuánto? Johanna. Para el empleado, profe, Sí. en salud tiene que el 4%, en pensiones el 4%, y pues esos dos valores nomás me registró, no sé. Está perfecto. Y para riesgos, quien debe pagar es el empleador. Y va desde 0.522 hasta 6.96. Perdón. Hasta 6.96. Profe, ¿en qué ley o en qué resolución, no sé, aparece lo de las cajas de compensación? En el decreto ley 1072 del año 2012, lo de cajas de compensación, aparece ahí. Pensé que me ibas a preguntar qué porcentaje, ese porcentaje aparece en qué norma. Efectivamente también en la 1072, el 1072 lo que ustedes van a ver en el curso del SENA, que se llama Decreto Único del Sector Trabajo. ¿Dónde encontramos este valor de 0.522 al 6.96? Lo vamos a encontrar en la página 80 del decreto ley, de la ley 1072, en el numeral 2.2.4.3.5. Vamos a buscarlo. Pero entonces,
Vamos a decir que nuestro amigo, como es un trabajador dependiente, entonces él no paga riesgos. Pero si fuera si fuera un trabajador por servicios, un contrato de prestación de servicios, entonces él sí tendría que pagar efectivamente todo. Si fuera una prestación, un trabajador de prestación de servicios, tiene que pagar 4 más 4 más 8.5 más 12 más el valor del riesgo. El valor del riesgo depende de la clase de trabajo que esté desarrollando. Es bien interesante esto, ¿cierto? Súper, ¿no? Y ya dentro de poco pues nos vamos a ver enfrentados a este tema de la seguridad social y de los riesgos laborales y todo esto. Muy bien. ¿De dónde sale 0522 al 696? Como yo les digo, está en la página 80 de la ley 1072. El numeral es 2.2.4.3.5. Vamos a buscarlo. Miren ustedes, decreto número 1072 de 2015. Vamos a la página 80. Y podemos apreciar entonces, mira que ahí están las cajas de compensación ahorita. Bueno, ahí tienes, si te interesa eso, ahí la puedes buscar. Miren la tabla de cotizaciones, ahí la tenemos. Tabla de cotizaciones mínimas y máximas. Y podemos observarla aquí. Vamos entonces a copiar esa tablita. Profe, perdón, ¿cuál es el número de la norma? No lo miré. Se llama decreto 1072 o decreto único del sector trabajo. Así se llama. Eso es lo último, pues sí, eso es lo más completo que puede haber. Agrupó una cantidad de normas y de leyes que vamos a ver después. Gracias. Podemos observar entonces clase de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Y tiene el correspondiente valor en valor mínimo, valor inicial y valor máximo. Siempre las empresas arrancan por el valor inicial. Siempre las empresas arrancan por el valor inicial. Si la empresa es una empresa desordenada,
donde los accidentes de trabajo son muy corrientes, entonces la ARL reclasifica a la empresa y la hace pagar más. Pero si por el contrario la empresa es muy buena y no hay accidentes ni enfermedades, usted puede solicitar una reclasificación para que se cotice el valor mínimo. Usted observa que el riesgo 1 paga muy poquito, de 1 millón de pesos paga 5.200. Riesgo 5 de 1 millón de pesos paga 69.600. Mucho dinero. Significa eso que entre más alto el nivel de riesgo es más peligroso. Para el ejemplo que hicimos hace un rato, quiero que por favor calculen entonces a un trabajador que gana 2.800.000 pesos y es de riesgo 5. Vamos a calcular entonces cuánto tiene que pagar el empleador si tenemos a un trabajador de riesgo 5 con 2.800.000 pesos. $194.880. ¿Necesitas el valor? Porfa. 194.880. Imagínate, paga casi 200.000 pesos por estar en riesgo 5, pero si ese trabajador no fuera riesgo 5, sino riesgo 1, ¿cuánto paga? 10.440, mira lo que está. Una diferencia de 20 veces. Profe, otra pregunta. Dime. Te oigo. ¿Dónde encuentro la tabla de clasificación de riesgos? ¿Me repites? ¿Dónde encuentro la tabla de clasificación de riesgos? Ya vamos para allá. Es la norma 1607. Ok, gracias. ¿Ya todos la copiamos? ¿Juan Manuel la copiaste? ¿Natalia? ¿Cristian copiaste? ¿Cuánto fue que les dio el resultado? 194.000 pesos, algo así. 194.880. Ajá. Jonah. Jonah. Jonah Pérez. Jonah, aquí buscando a Jonah. Entonces, Hola, profe. ¿qué va, Jonah? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ahora Con los problemas, no he podido solucionar lo de la cámara. No sé qué pasa. Dale. Trata de arreglarlo para que los conozcamos y tal. Podamos Sí, ver. profe. Mire que pensé que lo había solucionado y ahorita que me conecté nada. Bien. Entonces, ¿cuáles son esas clasificaciones? ¿Qué es riesgo 1? ¿Qué es riesgo 2? ¿Qué es riesgo 3? ¿Y qué es riesgo 4? ¿Y qué es riesgo 5? Antes de eso, vamos entonces a decir aquí qué es riesgo 1. Dos. 3. 4. Y 5. La clasificación de ese valor de riesgos, pues normalmente se hace en números romanos. Corresponde pues a 1, 2, 3, 4 y 5. O también con números común y corriente.
para que si alguna vez lo ven de esta forma, lo entendamos. Pero pues también obviamente tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Lo pueden encontrar de las dos formas. Riesgo 1, 0,522. Riesgo 5, 6,96. Significa eso que el riesgo 5 y el riesgo 4 se clasifican como o se denominan como actividades peligrosas, para que lo tengamos presente. Esteban Lazo, tu opinión. Esteban. ¿Qué opinas de eso? No te preocupes, come delante, come de frescura aquí con la cámara abierta, no te preocupes. Estamos todos así de frescura, puedes tomar trago, iba a decir. Puedes tomarte pues, tu jugo, lo que sea, comer alguna cosa, lo que quieras. No hay ningún problema para nada. ¿Qué opinas, Esteban? Quítale el micrófono, quítale el micrófono. Ya. Sí, profe, pues dependiendo del riesgo del trabajo, pues es el valor que debe pagar Claro, del riesgo. claro. Entonces eso es como el banco cuando uno va a pedir plata prestada. Si el banco ve que la persona es riesgosa, que de pronto la persona ha incumplido unos pagos, etcétera, entonces le cobra más caro. ¿Cómo te parece? Si la persona... Sí, profe, le cobran una mora. Sí, no, pero no es eso, sino supongamos que no debes plata, pero vas al banco. Y entonces el banco se da cuenta que el año pasado dejaste de pagar 2 cuotas y que te demoraste. Exactamente, entonces lo califica o lo castiga por eso. Entonces aquí les presento el decreto número 1607, donde nos habla de la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema de riesgos profesionales. Mírenlo, ahí está. Decreto 1607. Ese decreto 1607 es el que efectivamente nos da la clasificación de esas actividades económicas. Y nos dice que para riesgo 1 tenemos tantas, que para riesgo 2 tales, 3, 4, 5, 6. Perdón, 1, 2, 3, 4 y 5. Tabla de clasificación de actividades económicas. Decreto 1607. Tenemos entonces 800 actividades económicas en esa norma 1607. Ya la vamos a ver. Miren, aquí está. Y tiene entonces, pues, unos números donde efectivamente tenemos el primero de esos números, es la clase de riesgo, que es lo que estamos necesitando. Y es el primer número separado de un espacio. ¿Sí lo ves? Clase de riesgo 1. Este código SIU significa clasificación internacional uniforme de esas actividades económicas. ¿Y por qué internacional? ¿Por qué internacional? Clasificación internacional de actividades económicas, clasificación internacional uniforme. ¿Qué significa? Profe,
Pues yo trabajé en la tarjeta de créditos en COSUD del Banco Colpatria Sí, cuéntanos. y todo se mueve con respecto a esas clasificaciones. O sea, por ejemplo, si usted trabaja en una actividad que sea de alto riesgo, no le prestan plata. Así de sencillo. O sea, la tarjeta de crédito no le sale. No. Sí, porque pues obviamente puede haber riesgo de que la plática que usted gaste se pierda. Porque nosotros manejamos, bueno, en ese tiempo y todavía y siempre se maneja una póliza del seguro deudor. Entonces, quien muera, muere la deuda con el deudor. Antes no era así, ¿no? Antes le cobraban a la esposa, a los hijos, bueno, ahora Ajá. ya no, ahora esta póliza ya permite que la deuda muera con el deudor. Entonces, con más razón, esa clasificación es súper importante porque cuando van y dicen, no, yo trabajo para, no sé, a ver, trabajo para el Estado como vigilando pues que no le pase nada a un alcalde, a un senador, a esa La gente no le fiscal. prestan plata, o a las personas de servicios así de, pues al alcalde, al gobernador, a esas personas nunca las podemos prestar plata tampoco, o sea, porque sencillamente uno pone eso y de una al sistema le sale que no. No te puedo creer. Mira, aprendí algo hoy. ¿Cómo te parece lo chévere? Te agradezco. Qué chévere ese conocimiento que tienes. Mira, aprendimos algo hoy. Qué chévere. Me fascina. Muchas gracias. Perfecto, aprendimos algo. Entonces, ese código SIU. Perfecto. Y ese código SIU funciona para todos los países que están en el ALCA, como por ejemplo Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Argentina y Chile. Todos esos países. Lo mismo, el curso de 50 horas que ustedes van a tener sirve para todos esos países. De igual forma, las especializaciones en seguridad y salud en el trabajo, lo mismo, sino que simplemente tienen que acreditar que conocen la legislación de esos países. Ujú. Entonces, mira, aquí tenemos 800 actividades económicas. Vamos a empezar. Una. Empresas dedicadas a actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto las actividades veterinarias, incluye el almacén o el depósito de café. Entonces, esas código 1, pues son realmente actividades que no tienen mayor peligro. Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas, pequeños talleres de moda. O sea, hace referencia a la señora que cose, por ejemplo. Busquemos más por aquí. Empresas dedicadas al comercio al por mayor, eh, eh, a cambio de una retribución o por contrata de pergamino, de café pergamino. O sea, son personas que cogen las pepas del café. Mira, empresas dedicadas al comercio al por mayor de café, o sea, son comerciantes, ¿cierto? Podemos observar eso. Mira, aquí tenemos otra. Empresas dedicadas al comercio al por mayor de materias primas pecuarias, o sea, el Depósito Norte, por ejemplo, empresas dedicadas al comercio, o sea, son comerciantes, son personas que están sentadas en un escritorio o son personas que, pues, que no tienen mayor peligro, que no trabajan con máquinas ni nada de eso. Y quiero que nos vayamos de una vez al cambio abrupto del número 5. Vámonos aquí. Por ejemplo, esta.
cualquiera. Mira esta, reciclaje de desperdicios y de desechos metálicos. Bueno, muy peligroso, ¿cierto? Trabajos de preparación de terrenos para obras civiles, muy peligroso. Yo les comenté que el riesgo 4 y el riesgo 5 se llama actividades peligrosas. Riesgo 4 y riesgo 5 se llama son actividades peligrosas, riesgo 4 y riesgo 5. Construcción de edificaciones para uso no residencial y también las que son para uso residencial también son riesgo 5. Construcción de obras de ingeniería, instalaciones hidráulicas y trabajos conexos, o sea, todo, bomberos, policía, trabajo de instalaciones de equipos para empresas, ta. Miren, aquí tenemos más. Miren, instalación de vidrios y ventanas, eso es muy peligroso, porque puede hacer la instalación en un tercer piso y se cae y se mata. Se le puede romper un vidrio de esos y fácilmente puede matar al trabajador. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, incluye solamente empresas dedicadas a la instalación, reparación y mantenimiento de aparatos de rayos X. Imagínense, quitar una fuente de esa de rayos X por ahí suelta. Empresas dedicadas al comercio, bueno, etcétera, ¿no? Etcétera. Y aquí, mire esta, a ver, la leí de reojo, alcancé a ver algo por acá. Un momentico que yo vi algo interesante. Un segundo. Vi una, aquí, mírenlo. Empresas dedicadas al comercio al por mayor, a cambio de una retribución o por contrata de productos manufacturados. Incluye solamente a empresas dedicadas a productos químicos de los mutagénicos, teratogénicos y cancerígenos con o sin autotransporte. Mutagénicos, teratogénicos, mutagénicos, hace referencia a los cambios en el ADN. Químicos. Teratogénicos, hace referencia a los cambios en el feto. Cancerígenos, todo aquello que causa mesoteliomas, o sea, cánceres. Bueno, me parece interesante de eso, pues o sea, gravísimo todo, ¿no? Por eso son riesgo 5 y por eso pagan más. Al pagar más, pues se exponen a más. O sea, sí, significa que la aseguradora ahí tiene muchas posibilidades de perder la plata con lo que acaba, lo que acabamos de analizar con esas personas que trabajan en riesgo 5. Lo que Vanessa nos explicaba hace un ratito. Entonces ya tenemos la tabla de clasificación de esos peligros. Bien. ¿Cómo les parece, muchachos? 800 y pico de clasificación acá. Mira, esta otra. Elaboración de combustible nuclear, pues imagínense. Yo pienso que ese no le da tarjeta de crédito. Profe, a los riesgo 5 y riesgo 4 era muy difícil. Mejor dicho, no. Claro, más peligroso. Nosotros teníamos todos esos códigos sí descargados y los teníamos en rojo. ¿Verdad? Ah, Sí, no, por sí. ejemplo, el 6110 era el que más usábamos porque son los que prestan servicios profesionales, asesorías y esas cosas así. Ah, El de los docentes piden muchas tarjetas de crédito, entonces, sino que ahorita se me fue el número de los docentes. imagínate. Uno termina aprendiéndose casi todos. No, pues claro, imagínate. Pues vean, muchachos, aquí tenemos algo que conocimos el día de hoy. Bien, volvemos a nuestro tablero. Y entonces, pues decíamos justamente eso, ¿no? Salud, pensión y riesgos. Pero también podemos decir, mira, aquí tenemos las actividades económicas. Bueno, aquí nos habla con pensiones, todo eso. Hicimos una cosa muy interesante, muchachos, que no sé si se dieron cuenta.
que fue hay una pregunta que hizo David, que se quiere, bueno, no pregunta, sino que él dijo, sí, yo me quiero pensionar con 10 millones mensuales, entonces ya nos pusimos a calcular cómo era para que pudiéramos, que el 63% correspondiera a 10 millones, simplemente dividimos 10 millones sobre 0,63 y efectivamente nos dio el valor que necesitábamos, sobre el valor que necesitábamos cotizar. Entonces yo quiero que hagamos el ejercicio, cuál es el valor que tenemos que cotizar para poder durante 10 años poder aportar ese valor y tener la posibilidad de pensionarnos con 10 millones. Hagamos el ejercicio. ¿Les parece? ¿Listo? Entonces hagamos salud, pensión. Profe, Dime. pues quiero comentarle que pues un caso que ocurrente que fue mi papá. Él llevaba pagando pues muchos años pensión, salud y pensión. Y hace algunos años pues nunca se pensionó en realidad porque el gobierno siempre aumentaba los años, entonces nunca llamaba a pensionar, decía. Y el gobierno decía, no, 3 años más, 5 años más, tantos años. Bueno, el caso es que él se aburrió de eso y le dieron un total de dinero. O sea, la verdad no recuerdo cuánto fue que le dieron, pero sí le dieron como un total, pero no sé si eso es, o sea, es en realidad el total que él pagó durante todo el tiempo o cómo fue la cosa. Sí, la parte de pensión, la parte de pensión. Entonces, mira, lo que le devuelven es la parte de pensión, porque lo que es riesgos no se lo devuelven y salud tampoco se lo devuelven. Entonces, lo que le devuelven es lo de pensión. ¿Por qué? Porque no se pensionó. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el aporte de forma, ese aporte de forma independiente, debemos entonces calcular todos los valores. ¿Se acuerdan que teníamos aquí que el empleado, que el empleador, que salud, que pensión y que riesgos? Estos valores de aquí, todos tenemos que sumarlos y ver cuánto tenemos que pagar. Vamos a ver entonces cuánto sería. Hagamos el cálculo. Profe, sería con base en los 15.800.000 que Sí, con base en los 15.800.000, para que cuando nos pensionemos lo hagamos con 10 millones. No le entendí la pregunta, profe. Mira, ¿te acuerdas que teníamos esta tablita acá? ¿Esta? Vamos a hacerla con riesgo 1, donde, aquí vamos a hacerla con riesgo 1, donde nuestro valor a cotizar va a ser 15.600.000, creo que era el valor. 15.800.000. Entonces, el valor va a ser 15.800.000. Sumamos aquí 4 más 8,5 y nos da 12,5. Acá nos da 16. 16 más 12,5 nos da 28,5 más 0,522. Eso, por 15.800.000 nos debe dar como 3 millones y pico. No, mentira, yo no sé cuánto. ¿4? ¿Como 5 millones? Como 4 millones, como 5 millones tengo para. Sumamos todos esos valores, suponiendo que es riesgo 1.
4.585.000. Mensualmente tiene que pagar eso. ¿Ustedes creen que es buen negocio o mal negocio? Yo siempre he pensado que los empleados independientes pagan demasiado. Ponle cuidado, vamos a suponer lo siguiente. ¿Cuánto me dijiste que daba? ¿4 millones? 585.476. Supongamos 4 millones. 500, vamos a decir que 4 millones 500. Miren por favor el tablero todos. Tenemos 4.500.000 pesos que aportamos mensualmente durante 10 años. ¿Sí? Por 12, por 10 años. ¿Cuánto es eso? O sea, por 12 meses, por 10 años. Para que David saque esa pensión de 10 millones. David, ¿hasta cuántos años más o menos crees que vas a vivir? Calcula tus abuelos. Pues yo opino que nuestra generación va a vivir menos, pero ¿Por qué? Al contrario. no, yo creo que las personas antes se alimentaban de una forma más óptima. Ahorita todo es más prefabricado y más químico. Y bueno, no sé, la contaminación también que hay en este momento es mayor a la que había cuando mis papás estaban jóvenes, mis abuelos. Entonces yo creo que nosotros estamos expuestos a muchas más cosas que en vez de atribuirle ganancia a nuestra vida, la están desmejorando. Entonces yo le pongo, no sé, unos 70 años máximo y ojalá que no. Pero resulta que antiguamente, o sea, la tabla de sobrevivencia estaba en 65 años, 65 años y ahora está en 75 años. Y va a estar para 78 años, cuando, o sea, dentro de 20 años va a estar en 78 años la medida. O sea que vos haces ejercicio de pronto o algo así, vas a llegar a los 80. ¿Listo? Sí, profe, sí. Listo, vas a llegar a los 80. Ojalá y no. No, pero supongamos. Ojalá y no. Mira, entonces, a los 80 años. Y te vas a pensionar a los 65 años, más o menos. De aquí a allá ya han subido la edad de pensión a los 65. O sea que de 65 a 80 hay 15 años. ¿Cierto que sí, muchachos? Ok. Ahora fíjense, jóvenes, estamos haciendo el plan de pensión para David. Él dijo que se quería pensionar con 10 millones de pesos. Para poder hacer eso, tenemos que cotizar sobre 15.800.000 pesos, lo cual nos da 4.500.000 pesos. Entonces vamos a ver cuánto dinero necesita David para poder pensionarse con 10 millones de pesos, porque él cuando se pensione va a durar 15 años vivo. Entonces, bueno, 4 millones por 12 por 10 da 120. Por 4 da 500 millones. Esto da más o menos 500 millones de pesos. ¿Cuánto da eso, muchachos? Profe, de esos 4,5 millones, también están divididos entre el empleador y el contratado, ¿cierto? No porque David le estamos haciendo un plan de pensión muy especial a David, le estamos haciendo un plan muy especial a David, un plan de pensión donde él va a asumir todos esos pagos. Entonces, ahí solamente está pagando él toda la tabla, esta, toda la tabla, él paga el 4, paga el 8.5, paga el 4, paga el 12 y paga 0.522. Eso le dio un pago de 4.500.000. 4.500.000 por 12, por 10, ¿cuánto da, muchachos? Hagan eso en un momentico. 540 millones. Eso, perfecto, gracias, 540. Entonces él tiene que conseguirse 540 millones a través de 10 años para poder hacer eso.
¿Y cuánto va a recibir? Pues él va a recibir 10 millones mensuales durante 15 años. Suponiendo que vive a los 15 años, ¿no? Si se porta bien, sí. Pero, mejor Mira, dicho, eso no es rentable porque puede ser que solo lo reciba un mes y tenga un accidente de tránsito. sí, va a recibir 1.200 millones de pesos. 1.200 millones contra 540. Ese es el secreto de la pensión. Profe, Sí, ¿usted pero por no ejemplo, si cree? fuera así, 4.500.000 pagando mensualmente a David, mejor dicho, David o cualquiera de nosotros, no, tendríamos que ganarnos 20 mensual. Pero tienes que tener presente que son los últimos 10 años, tienes que cotizar 25 años. David, ¿qué me preguntabas? Nada, profe, que yo prefiero gastarme la plata ahora en vez de estarla acumulando ahí. Está perfecto, pero tienes que tener presente que no siempre vas a tener 20 años. Yo también pensaba lo mismo. Esa es la vaina, digamos, de uno de tener hijos y proyectarse con familia y esas cosas, pero si no es así, pues Yo mejor pensaba, gastársela de una y ya. yo pensaba igual que vos, pero es que igual, es que me río es por eso. Imagínate, entonces, esa es, bueno, quiero que analicemos. Bueno, entonces, vengan. Entonces tenemos a un trabajador que empieza a trabajar en una empresa. El muchacho cumplió 18 años y, bueno, 18 años y fíjate que tiene vamos a decir que es una señora, una muchacha. Aquí tenemos una muchacha que tiene un hijito. Ella tenía 18 años cuando se murió, 18 años y una semana. Me estoy inventando el ejemplo. Consiguió trabajo, se fue a trabajar en la empresa la afilió a la ARL, etcétera. Ella era la persona que iba a hacer las vueltas del banco y en una de esas, pues se estrelló en la moto en que iba y el bus la mató. Esta trabajadora tenía un sueldo de 1.500.000 pesos mensuales. Entonces, ¿qué sucede con ella si nada más había cotizado una semana de pensión? Porque acá hablábamos de 25 años, 25 años de aportes. Pero como es riesgo laboral, sí le dan la pensión, ¿verdad? Sí, claro que sí. Una pensión común y corriente, 0,63 sobre eso. Si le da menos del mínimo, pues le llega el mínimo a la familia, porque no puede llegar menos del mínimo. Si esta persona gana el mínimo, 1.040.000, creo que es. Bueno, el mínimo. Entonces no le descuentan nada, sino que simplemente pues, el mínimo le llega al niño, o al acudiente, o a la mamá, o sea, ¿cómo le parece? Interesante todo eso, ¿no? El sistema de riesgos laborales y todo este cuento. Profe, el mínimo está en 908.000. Sí, 908.000 más 114 114 sí, de transporte. Sí, 908.000, que es el valor, ese es el valor que estaba buscando en mi cabeza. Eso es. Quiero que analicemos esta norma Profe, de... usted dijo el ejemplo de la muchacha yendo al trabajo. No, no, la muchacha que la mandaron al banco. Pero la muchacha yendo al trabajo la hacemos cuando dejamos la... ¿Me acuerdas de darla?
de dar ese ejemplo cuando hablemos de accidente de trabajo, que es el artículo 3 de del decreto 16, el decreto 1562. Sí, porque ahí sí, ¿no? No, para nada. Si esta persona, bueno, no es, va en la moto, ¿no? O sea, va en la moto, va al trabajo, va a hacer una vuelta del banco, y va en la moto de la empresa, etc. Pongamos el ejemplo que tú acabas de hacer. Aquí va para el trabajo, va en la buseta y se cae la buseta y se da contra el andén y se muere en toda la entrada de la puerta de la empresa. ¿Es accidente de trabajo? No, no es accidente de trabajo, pero eso lo vemos cuando veamos accidente de trabajo. ¿Cómo les parece? Nuestra amiga lleva 18 años, cumplió 18 años, lleva una semana de trabajo en la empresa cuando plum, yendo al banco de la empresa, hacia el banco, iba en la moto de la empresa, se mató. Accidente de trabajo. ¿Cuánto le pagan? Les queda pensionado al niño. Hasta los 25 Profe, años. ahorita que dijo usted 18 años, me pregunto con los menores de edad cómo es la cuestión. Cuando van al Ministerio del Trabajo los papás, y si el niño tiene más de 16 años, le dan un permiso especial en el Ministerio del Trabajo. Le dan un documento al papá para que el niño trabaje en tal empresa, todo eso. Es válido. La ARL ahí que no pone problema, nada No, no, normal. no, desde que tenga todos los papeles del ministerio no hay problema. Se llama trabajo de menores. Pero el trabajo de menores está muy reglamentado, no puede hacer fuerza, no puede hacer cosas, o sea, son cosas muy especiales, como por ejemplo, como por ejemplo sacar fotocopias, no sé, cosas así, sobre todo que sean de riesgo uno. Y ese, aparte, lo que me está preguntando, hace referencia a lo que se llama trabajo de menores y en el Ministerio de Trabajo le entregan una resolución al papá o a la mamá. ¿Y empieza desde alguna edad? 16. Interesante todo eso, ¿no? Sí. Sí, imagínate. Yo he dicho que siempre cuando trabajan con empleados, o sea, pues con empresas así legales es bueno trabajar, es rico. Uno trabaja chévere porque todo está muy bajo la ley. Sí. Pero ser prestador de servicios es terrible porque yo también he estado en ese punto y también en contrato por obra labor es pésimo. Lo echan a uno en cualquier momento, a cualquier hora y no le pagan nada más. Nada más, claro, le pagan o le pagan por horas también. Sí, es complicado. Es complicado. Pero para los muchachos hay muchísimas ventajas, como por el Fondo Emprender. O sea, tengo muchos estudiantes que tienen su propia empresa y uno de ellos se llama Juan Carlos Cuero, persona a quien admiro, un joven tal vez de unos 30 años. Es un muchacho moreno de 2,5 metros, la persona más querida del mundo. Juan Carlos es, ante todo, como la actitud, ¿no? De sí, profe, aquí estoy haciendo yogures, venga, yo le vendo uno. Yo no, Juan, no tengo plata, venga, tenga estos 2 yogures y me los paga después. Eh, ¿Cómo le pareció? Yogur aflanado. Ah, sí, ¿tú lo conoces? Entonces, Claro, profe, por supuesto. claro, entonces Juan Carlos Cuero es esa persona, tiene su empresa, tiene sus empleados, etcétera. Y todo es actitud en la vida. Y le ha costado bastante, o sea, ser emprendedor aquí en Payán es duro, pero se puede, pero pues sí, también hay que tener siempre un apoyo económico y todo, y a él le ha costado bastante, pero él sacó su empresa adelante. Sí, ese muchacho es un berraco. Entonces, y tú te das cuenta de la actitud de él, ¿no? Siempre es una cosa positiva, positiva, positiva. Sí, la actitud lo es todo en esta vida. La actitud lo es todo, exactamente. Sí. Muchachos, entonces quedamos pendiente con las 1477 tabla, dejémosla aquí. Tabla de enfermedades profesionales, 1477. Enfermedades profesionales. Vamos
Vamos a dejar el título ahí, chéverísimo, que esa es una norma increíble que vamos a trabajar y sobre eso y sobre la 1607 y sobre la ley 100 vamos a hacer nuestra primera tarea. Quiero, muchachos, que hagamos lo siguiente, pedirles el favor que vean lo que voy a hacer. Nuestro grupo se llama Grupo 2, que es este de aquí, ¿cierto que sí? Aquí estamos en el Classroom mío, este es el Classroom mío. Entonces, ustedes en el Classroom de ustedes van a hacer lo siguiente. ¿Sí ven este signo más que tenemos acá arriba? ¿Sí? Entonces, si usted oprime el signo más, ahí le va a salir, anexe el código de la clase. Y el código de la clase es el siguiente. Nosotros somos el grupo 2. Miren, el código de la clase es este número que tenemos aquí. Ese es. Bueno, mira, entonces, tú aquí me pides que ingrese a unos compañeros, entonces vamos a mandarle lo de WhatsApp. A ver, el link de WhatsApp, ¿a dónde está? Ya, ese link de WhatsApp está por acá. Espérate un segundito. Ese link de WhatsApp está en el curso de 50 horas. Curso. Entonces, mira, este es el link de WhatsApp para que se lo mandes a los compañeros. ¿Cierto? Y entonces, vamos a repetir lo que está. Entonces, lo primero que hacemos es acá, en el signo más, clicamos en el signo más y luego aquí le ponemos este número, este numerito. Y cuando pida el código le ponemos este número. Perfecto. Ah, y de paso le dices a los muchachos que se suscriban a mi canal. ¿Ya se suscribieron? Yo veo que Jamie Adriana no se ha suscrito. Desde aquí la veo. Eso la tengo clara. Jamie está que habla con un compañero y yo hablando de ella. Vea. Jamie, hola. Jamie, hola, ¿qué hubo? ¿Ya te suscribiste? ¿Ya te suscribiste a mi canal? ¿Qué, profe? Sí, profe, ya. ¿Verdad? Bueno, no mentiras. Bueno, entonces ahí, bueno, la verdad les voy a decir por qué me gusta que se suscriban a mi canal, es porque yo le digo a los profesores, tengo 350 seguidores, pero es solamente por eso, para molestar a los profes, porque ellos no son youtubers así como yo. Yo me estoy dejando crecer el pelo. Profe, pero su canal es un canal abierto, ¿no? Sí, Entonces puede entrar cualquiera. sí, pero no, eso no entra nadie, eso nada más entran son ustedes. Es que si usted le pusiera a las clases un título distinto, yo creo que más de uno haría un semestre completo viendo su curso. ¿Será? Claro, profe. O sea, que usted diga de qué es cada clase, porque yo, por ejemplo, he entrado a cursos de por allá de México, de no sé qué conferencias, buscando tareas de otras cosas y termino viéndomelos todos. Entonces es como que, pues por el título uno puede llegar a saber otras cosas interesantes. Bueno, buenísimo, sí. Sí, sí. Sí, pero bueno, entre otras cosas también es como porque pues nada más seamos como nosotros, ¿no? Como en la universidad o algo así. Pero sí. Muchachos, ha sido una clase muy agradable. Yo les agradezco mucho las preguntas, les agradezco pues la participación y les agradezco también que hayan abierto las cámaras. Muchísimas gracias. Fíjense que para mí es mucho más chévere que yo los veo a ustedes eh, porque me doy cuenta pues de si estamos entendiendo cómo va la clase.
¿sí? Entonces, para mí es bien importante eso. Les agradezco mucho todo. Nos vemos entonces en la siguiente clase y vamos a iniciar con el 1477, tabla de enfermedades profesionales. De pronto, si alguien tiene curiosidad para saber un poco de eso, vamos buscándola y vamos leyéndola. Dejémosla como tarea, ¿les parece? Vamos a leer la 1477 para ver cuáles son las enfermedades directas y cuáles van a ser las enfermedades indirectas. Eso se llama una matriz de doble entrada. De igual forma, podemos observar que tenemos para que se pueda clasificar una enfermedad como profesional, tenemos que conocer dos cosas. Primero, que exista la enfermedad en el cuerpo del trabajador y segundo, que haya sido expuesto a ese material contaminante o a esa enfermedad. Entonces, tenemos una de las dos cosas. Que haya la enfermedad en el cuerpo del trabajador y que el trabajador haya estado expuesto al peligro que ocasionó la enfermedad. Es simplemente eso, para que haya una enfermedad de carácter laboral. ¿Listo? Bueno, muchachos, un placer y nos vemos entonces en la siguiente clase. Muchas gracias por todo. Como les digo, gracias por abrir las cámaras y gracias por estar orgullosos. Chao, todo bien. Muchas gracias. Chao, muchachos. Dale, profe. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Profe. chao.